Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. Sí. Y yo veo también que son 3 chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar. Y bueno, los 3 aguantaron bien el tipo, no desentonaron. Y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro. Y por ahí algún otro, que la hormiga, esta gente que tiene 20 añitos, 22 añitos, pues yo creo que vamos encontrando un equipo que, bueno, que si podemos trabajar mejor y más tiempo, pues encontraremos soluciones a partidos como el de hoy. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Equipo F en este día para analizar lo ocurrido con la selección mexicana en esta visita a Panamá. Una Panamá juvenil, una selección mexicana limitada a elementos de la Liga MX y que le servirá al Vasco Aguirre para sacar conclusiones. Nada más, porque realmente el partido no dio para mucho, no fue un juego espectacular y se define hasta el último con un autogol panameño que le da el triunfo a México, que de alguna manera pues sirve en términos estadísticos de oxígeno a la gestión del Vasco, que venía de demasiados resultados negativos. Sergio Dip, Desiree Monsiváis, José Luis Sánchez Solá en Puebla con nosotros. Soy Miguel Ángel Briceño, gracias por acompañarnos. Bueno, compañeros, ¿qué les pareció el equipo del Vasco? En términos del partido, no fue precisamente algo como para disfrutarse, deciré, pero alguna conclusión positiva tendremos que sacar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, un placer estar en la mesa. Me gustó lo que dices al inicio, Panamá juvenil, también juvenil México, no hay cosa, también juvenil. Entiendo lo que pretendemos con esos amistosos. A mí lo que me gustó es que existió dinamismo, existió posesión. Lo que no existió fue profundidad, es decir, llegadas muy aisladas como esta de Brian Gutiérrez, que fue un tiro de media distancia, balón parado. Después veías esa intención de ir por los costados, llegar con sorpresas, pero hasta ahí, ojo, estos jugadores no habían jugado juntos, sobre todo la saga, eso es cierto, la defensa, que lo hizo bien, pero también ante un Panamá C, un Panamá juvenil, que no lo estoy menospreciando, simplemente estoy poniendo las cosas en la realidad, donde la exigencia era distinta a lo que estábamos acostumbrados con los partidos anteriores, con 6 meses que no había tenido victoria. Se rescata aquí el empate con un autogol de Peralta, pero al final México se puede quitar esa lápida de decir que no sumaba o que no ganaba un partido amistoso fuera de México o fuera de Estados Unidos. Sí, totalmente, que es parte del chiste de llevar a la selección a otros estadios, uno de Centroamérica, donde como sea, pues es hostil. Sergio, también me da mucho gusto saludarte. Wow. Y también en este convoy de las Chivas, ¿no? Que tiene tan emocionado, pues obviamente a los chivermanos, pero también a la gente que sigue la selección pensando en que puede haber una base interesante. Sí, fíjate, Mike, que del enfoque de Chivas que hablábamos desde que salió la lista de 8, me parece que ayer Luis Romo se acerca al Mundial y el Cotorro González se aleja. Ok. Lo digo porque Romo, gafete de capitán, líbero, mediocampista, lo que necesitaran, y elogios de Javier Aguirre en conferencia de prensa. Hizo pretemporada, se ve más delgado, no lo había convocado en Copa Oro porque él me dijo que llevaba 4 años sin hacer. Me parece que Romo se acercó al Mundial. Sí. Puso el Luis, falta el Romo, o sea, puso el nombre. Y el Cotorro intentó por la banda izquierda, que sabemos que es indiscutiblemente de Gallardo, y se notó cuando entró Gallardo, y el 2 es Mateo Chávez. Sí. Entonces era ayer para Cotorro. Esas son, digamos, mis primeras conclusiones si pienso en los... O sea, para ti tenía que dar una actuación deslumbrante. Como Richie Ledesma, por ejemplo. Que me parece que Ledesma sí aprovecha, hablando de los de Chivas, Ledesma sí aprovecha su oportunidad e insiste por la banda derecha y dice, aquí estoy, busco, piso el área, centro, cobro tiros de esquina. Intenta todo Ledesma tratando de meterse a la conversación de los Israel Reyes, Jorge Sánchez, donde hay más huecos, ¿no? donde hay más dudas, más incertidumbre, donde Gallardo va por izquierda clavado y lo demostró cuando entró. En derecha hay dudas, Ledesma levanta la mano. Por sí, y a Chelis también le mando un abrazo. Quiero preguntarte tus impresiones de este partido, que realmente no fue ni cercanamente pues un buen partido, un partido divertido, no lo fue, pero algo habrá que sacar positivo, Chelis, o vas a ser tan crítico como suele serlo con el equipo mexicano. ¿Cómo estás? Bien, gracias, y un abrazo a Desi por su cumpleaños. Gracias. Y después del abrazo le digo que no estoy de acuerdo
no estoy de acuerdo con ella. No fue un equipo dinámico, fue una caricatura de lo que es Chivas hoy. Pretendió por momentos, pero no tiene la sincronía, ni tiene los mecanismos que tiene Chivas. A lo mejor el cotorro no se ve bien porque por su lado izquierdo no tenía a Álvarez, que es el que le abre los espacios y llega por sorpresa. Un comentarista de la cadena hablaba de que sobraban dos centrales, los dos centrales que Romo tenía a sus lados, y que por muchos momentos en Chivas llegan por sorpresa. Cuando un central, una tras otra, como lo trató de hacer Romo, está tratando de sacar la pelota, ya no es sorpresa. El central tiene que llegar por sorpresa como llegan los de Chivas. Y ayer ni Águila ni Guzmán, que jugaron muy bien su central, pero ese plus que te dan en Chivas, los que juegan en Chivas, y te dan esa dinámica que tiene Chivas, y que ayer México, con 72% de posesión, con solo 9 llegadas, no la tuvo. Tuvo la pelota, la paseó de lado a lado, se vio mejor el carrilero derecho, porque tenía a Alvarado por ese lado y le abría los espacios. No tenía la movilidad de la hormiga, no tenía la recuperación de Gobea. Ok, Chelis. Un chiste de lo que fue Chivas. Para iniciar esto, ¿tú viste un clavado, una línea de 5 o 3 para estos carrileros adelantados? ¿O es una línea de 4 que a Gallardo le va muy bien? Yo cuando hablaba de dinamismo es que era traslado de balón, posesiones largas, pero simplemente no eran fructíferas, no eran hacia adelante, no te podían romper la línea, porque incluso esos centrales que en Chivas lo hacen, sí lo llegaron a hacer, pero en la selección mexicana no. Esa es la diferencia. ¿Tuviste línea de 5 clavada por Romo que se metía, o era una línea de 5 disfrazado con línea de 4 porque se subían los laterales? Te pregunto. No, es que exactamente llegamos a la misma conclusión. Exactamente estamos hablando de lo mismo de sí. Era una línea de 5 cuando quizás se agrupaban, pero es que no hubo motivo en todo el partido para agruparse, porque hasta atacaban con uno, nunca atacaron por fuera. Y entonces los laterales constantemente trataban de ir más el derecho por los movimientos de Alvarado. Bien sabes tú que para que te llegue de sorpresa el carril derecho, tiene que haber un movimiento y le tienen que desocupar la banda. Claro. Nunca le desocuparon la banda por la izquierda. Y entonces sí, si a la posesión, al traslado, al tener la pelota, si tú le quieres llamar dinamismo, yo también le llamo dinamismo. Sale, sí lo tuvo. Ahora, nada más. En realidad, no concretó, no profundizó, no nada. No fue un equipo profundo. Sin embargo, sí tuvo algunas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, Berterame, en que fue lo suficientemente vertical México para dejar de frente a Berterame, o con posibilidades de remate a Berterame. Y tomando los términos de los que tú hablabas, de gente que da un paso adelante y un paso atrás, yo creo que los que no son Berterame se quedaron parados, y Berterame lo dio para atrás. Entonces creo que se empareja, aunque no sé si el Vasco en algún momento vaya a considerar quitar a Berterame de la lista. Pero me sorprendió decir un poquito. Espérame, nada más me sorprendió cómo lo derribaron en una jugada mano a mano. ¿Es así? Eso no, porque una de las virtudes de Berterame es que es un tipo de corpulencia, y un remate que no estaba fácil, pero muy descompuesto. Buen control y muy mala definición. Y esos remates lo vas a tener en la selección. Y tienes que ser. Y la hormiga la tuvo, y el portero mandó a córner. Exactamente. Pero quería interrumpir con el tema de Berterame. Claro. Ok, más profundo. Cuando Panamá intentó achicar malamente, incluso hay una jugada en la media cancha donde no temporiza, le da ansiedad a Berterame y cae en fuera de lugar cuando quedaba mano a mano. Al final puede ser vertical el equipo, pero también cuando las deficiencias del rival te lo permiten. Pero así es el fútbol, ¿no? O sea, uno tiene que aprovechar lo que se presenta. Pero no es que sea recurrente y que Berterame haya sido el más incisivo el primer tiempo. Tuvo una, no la clavó, y se le va a calificar con eso. Totalmente. Porque al final, darle la oportunidad a Armando, darle la oportunidad a Sepúlveda, hablando de este convocatoria. Por eso decía que los que no son Berterame se quedaron parados o tuvieron menos minutos, y como que se emparejaron las cosas. O sea, muchos decíamos después de la ficha FIFA anterior que Berterame llevaba mano por obvias razones, porque al ser un naturalizado considerado por Aguirre, pues como que decimos, pues es el que prefiere el Vasco por encima de otros jugadores, pero creo que se ha emparejado la lucha. Ahora, a los de Chivas,
todos los de Chivas, los que llegan, los nuevos, Sepúlveda, ya lo contamos, Gutiérrez, que creo que ahora en un escenario de selección también responde bien, ¿se les juzga mucho por lo que están haciendo en Chivas o por lo que, o sea, la imagen que dan en Chivas o lo que les vimos ayer? Okay. ¿El juicio cómo va a ser? Los convocaron por lo de Chivas y luego hay que ver cómo te comportas con la verde, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Chelis ya dijo, no, es que fueron una caricatura de lo es que bueno, Chelis, es que los dirigió el Vasco, no Milito, Chelis. Quizá faltó el técnico también entonces. ¿Sí influye? Es que por ahí empecemos. Claro. Sí influye. A mí dame jugadores en un universo de 400 o 300 que es México y te hago un equipo como Milito. Pero, por supuesto te lo hago, que es el que mejor fútbol está jugando hoy en día. ¿Sí? Estamos a 5 meses del Mundial. ¿Qué caramba de equipo tenemos? Nada. ¿Tenemos equipo de fútbol? ¿No? Faltando 5 meses, no hay equipo, no hay idea. Ayer intentó otra cosa diferente. Intentó ver jugadores. Para ver las cualidades de los jugadores en tu equipo, los tienes que ver en ese equipo, no Claro. con tu selección y con tu idea. Porque al final de cuentas los ves mal. Matas al jugador. Sí. Ayer a este muchacho que juega por la izquierda, lo mataron. Sí, a Gutiérrez. Cuando en Chivas es un relámpago. Y a Gutiérrez. Ajá. Sí, a ver, ahorita está. arreglamos el tema del audio con Chelis, porque en la pasión del momento creo que habrá que ajustar un tema del micrófono, Chelis, regresamos en breve contigo, pero sí, y esta parte del juicio a estos jugadores puede ser, a ver, es ganar-perder, ¿no? Porque en términos de equipo, pues no puedes esperar que haya conjunción con esos jugadores porque no es la base del equipo. Más bien es con lo que está, que cada quien se muestre lo mejor posible en lo individual. Sí, de acuerdo. A ver, la perspectiva del jugador. ¿Tú crees que no se siente cómodo un jugador cuando me dices, voy a jugar con los que nunca he jugado? No me voy a mostrar de la mejor manera ni la mejor versión. Lo único que se salvaba era que eran las asociaciones naturales que tenían en Chivas. Podías salvarse, no eran 6 jugadores Las bandas, de Chivas. Pero al final me parece interesante saber que la selección mexicana en este momento y este partido, lo positivo que le sacamos a este partido contra Panamá son las individualidades. Disposición del jugador para que, aunque no juegues en tu posición natural, te abras a la izquierda, como el caso de Brian Gutiérrez, el caso de Cotorro González, que a lo mejor no tuvo esa pasada para liberar el carril, como decía Chelis, como sí lo hicieron en la derecha, no lo hicieron a la izquierda. Después viene la suplencia de Gallardo, que inminentemente que domina esa posición, centro y autor. sabe perfectamente hacer la diferencia, pero entonces le quitas puntos a quien se quiere mostrar, como Brian González. Pero es así, es una competencia al final. Entiendo, pero lo dejas aislados. Al final los dejas aislados. Si quieres que realmente individualmente funcionen, cámbiales el entrenador, ponles a Milito. Bueno, pero esto ya no va a pasar, o sea, es lo que hay y hay que entenderlo. Sí. Ahora, no caigamos de verdad, o no sé si estoy mal yo de que si le va bien a Chivas, le va bien al Tri, entendiendo que la base... Hay más opciones. Pero no es una cosa igual a la otra, o sea, son de repente situaciones, porque el mismo Chivas, Sergio, se las tiene que ingeniar y darle unas maromas allá a su propia ideología para encontrar jugadores mexicoamericanos y coyunturalmente buenos mexicanos, ¿Eso qué tiene relevante? No, pues mucha gente ya están doblando su tradición, ya están doblando con Cowell principalmente la última vez, doblando por completo su tradición de con Ormeño mexicanos. Y con Ormeño también, pero de pronto yo sí veo que como que hay una tendencia a empujar a todo el convoy de Chivas. Yo creo que hay unos que dan y hay otros que no dan. ¿O me equivoco, Chelis? No, estás totalmente en lo cierto. Una cosa es la selección y otra cosa es Chivas. Bueno. Es totalmente diferente. Perdón, tendría que ser más la selección, porque es el cúmulo de lo mejor. Más hoy no es así. Te divierte ver más un partido de Chivas que un partido de la selección. Le ves cara a Chivas y a la selección no le ves cara. Y estamos hablando de la selección, pues sí, no de Chivas. Chelis. Menciono a Chivas porque ayer fue la caricatura de la selección. Bueno, sí, pero ¿cuándo ha sido entretenido ver un partido que dirige el Vasco Aguirre? ¿Estamos de acuerdo o no? Empecemos también por ahí. No, no es el técnico del fútbol más vistoso nunca. No es agradable nunca lo ha sido. A la vista su estilo. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ya sabíamos a qué íbamos, no, de acuerdo, pero me parece que eso es lo que sucede, es que Milito trae una idea y tira a los futbolistas y le fueron limpiando también la casa con las salidas de Pulido, de Guti, del Cone, de Pero Mozo. también está ahí todo el tiempo, o sea, es que... Y está bien, a mí están dando sus resultados. A mí sí me gusta matizar el tema del Vasco porque a mí me parece un gran entrenador y si bien no es el del fútbol más vistoso, pues hace lo que puede con lo que tiene y tendrá su responsabilidad también, pero si pretendemos que este equipo juegue como Chivas, porque ahorita la gran convocatoria va de Chivas, pues no. Sería, me parece, esperar en vano, ¿no? Totalmente. Que ayer, además... Pero Miguel. Sí. Miguel. Sí, Chelis. ¿Tú crees que hace lo que puede con lo que tiene? ¿Tú crees que hay poco para hacer? Sí. Hay mucho para hacer. Y ahora ya se une la Legión Americana. Habiendo 40 millones de jóvenes, ahora ya se une la Legión Americana. Ya tiene más para hacer. No. Pero, a ver, hay que poner, hay que puntualizar. La mano santa para agarrar y poner a lo mejor, o sea, es lo que llega a MLS y es detectado por la federación para ser seleccionables y apenas antes de ese partido estamos en ascuas con el trámite del one time switch, o sea, no es como que el Vasco tenga también un universo grandísimo, eso de pronto, también por ahí lo ha mencionado Ricky Puch, no hombre, o sea, el universo es bastante corto, inclusive para una selección alternativa de Liga MX, o todavía más. ¿Cómo no? No. Necesitas 26 jugadores. ¿Cómo va a ser corto? Necesitas 26 jugadores. Pero más que 26 jugadores, sí es necesitas corto, una forma de juego. No ha pasado en otros mundiales, no ha pasado en otros tiempos. Éramos menos y se hacían buenos equipos. Hoy no, hoy juega mejor el Mallorca de Aguirre con Munichi y con Samu Costa que este equipo. Pero por supuesto. Pero a ver, no sé qué opinen, compañeros. Ya estamos en una época en que Surinam tiene es Holanda B o Holanda C, que es mejor que Surinam A de antes. Ya tenemos Haití, que es una Francia D, que es mejor que Haití de antes. Entonces, ha cambiado el fútbol. O sea, México sí tiene en teoría más jugadores de universo, pero también la competencia ha subido y el espectro de jugadores pues ha cambiado para todas las selecciones. Mira, me perdí, no, estamos divagando con respecto a este partido. Entiendo el punto que tienes en relación a que hay un universo, que el fútbol moderno ha cambiado y evolucionado, pero en relación a este partido, ¿cuántas ausencias por lesión tiene Aguirre? ¿Cuántas ausencias por bajo rendimiento tiene Aguirre? Y lo que tenía en disposición, porque no era fecha FIFA, también influye en el tipo de partido. Lo único que yo le aplaudo a Aguirre es que intentó otras cosas sin destrozar las asociaciones que tenían los jugadores en Chivas. Punto. ¿Qué positivo sacas de ese partido? Te la doy. Era la selección BCDX de Panamá, no me interesa. Yo solamente quería ver la disposición de los futbolistas y también quería ver la disposición en los variantes tácticas. Veo algo diferente con Aguirre porque siempre ha clavado su línea de 4 y los mismos medios ofensivos con los extremos que podían interiorizar. Ahora vi diferente la sensación con Ledesma, con González, cuando eran carrileros más que laterales. Ahí creo que estamos dando un pasito diferente para mostrar cosas diferentes que buscamos en A ver, para cerrar este bloque y pasar a calificaciones, Chelis, dame un segundo y te doy pie, con mucho gusto. Quiero que me den su calificación en lo colectivo. A México en lo colectivo, del 0 al 10, deciré. ¿Con cuánto aprobamos y con cuánto Del 0 al 10 aquí? Del 0 al 10, aprobatoria con 6. ¿Qué es aprobatorio? 6 es para aprobatorio. Ok. 6 mínimo aprobatorio. 7. Ok. 7. Sergio. 6. 6. Y Chelis, dame tu calificación y te escucho. Rápido, en lo que dice Desi, palomita. En este tema, palomita a Desi. 10 rojo. Ya está. 10 rojo. 10 rojo, en serio, a lo de... No, a lo que dice Desi. Sí, pero al Vasco, ayer al equipo del Vasco, en lo colectivo. A lo que intentó, a lo que propuso, a esta nueva manera, a la disposición, a todo lo que dice Desi, bien. Si ella le pone 7, yo le pongo 7. 7, bueno, yo también por ahí, en el 6.5. Estamos en el promedio. Regresamos. Golear lo famoso
Es normal, la afición quiere, ustedes quieren ver a su equipo que funcione bien, que golee, que gane, que guste, bro. Pero nosotros, en ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. No hay que olvidar que los rivales han sido de entidades fuertes, top 20 del mundo, rivales que nos hacen crecer, incluso el empate, incluso la derrota. Bueno, es aprendizaje, todo está enfocado hacia el 11 de junio y de aquí a ahí, pues, y tendremos todavía 3 o 4 partidos más que podemos sacar malos resultados, ojalá no, pero nos seguimos enfocados en el 11 de junio, en esa preparación. Las palabras de Javier Aguirre después de este partido. A ver, México contra rivales top 20 del ranking FIFA. ¿Cómo le ha ido? Pues es lo que más recientemente habíamos tenido como referencia, ¿no? El empate a 0 contra Uruguay, la goleada que le propinó Colombia, el empate a 0 con Japón, el triunfo contra Estados Unidos, que ya cuando se le gana a Estados Unidos es, pero es solo Estados Unidos, no, vale también, sí. Y la derrota contra Suiza. Ahora vendrá un partido contra Bolivia, que, ojo, no por ser una de las, o durante mucho tiempo, la selección más débil de CONMEBOL, es un flan, es un equipo que todavía tiene vida para meterse a la Copa del Mundo, que está preparando una repesca, que se va a trasladar, de hecho eso en este momento ya se está trasladando la selección a territorio boliviano, contra el equipo estelar de Bolivia, ¿no? Contra el equipo. A mucha gente no le sonarán los nombres porque no son rimbombantes o mediáticos, digamos, a nivel internacional, pero es un equipo que se está preparando para una Copa del Mundo. ¿Qué esperar de esto y qué está haciendo bien la federación en poner estos dos partidos, en suspender la liga, Sergio? Poniendo a México a viajar a territorio boliviano. ¿Qué opinas de todo esto y qué esperas de ese partido? Lo de Panamá me pareció muy forzado porque parecía más la Liga Mexicana contra la Liga Panameña de fútbol y algunas excepciones, con todo respeto. Lo de Bolivia, Bolivia A, como nos gusta llamarlo ahora, sí es Bolivia. Es lo que es un mejor reto, mejor desafío, mejor sinodal, mejor prueba. Y ahí evaluaremos a los mexicanos de la Liga MX también. Sí. Hay que decir eso. Si Bolivia encuentra la manera de imponerse, ganar, gustar contra México, decir, es contra la selección B/C de México también. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Porque siempre lo usamos en contra de México. Claro. México le ganó solo a Estados Unidos, C, que ha sido verdad. Pero sí, si Bolivia le gana el domingo a México, digamos que ¿por qué crees que le va a ganar? No. Si le ganara, digamos que es la selección mexicana de Liga MX. Por ser Bolivia A contra México B/C, deciré, ¿es favorita Bolivia contra México? Bueno, pero ¿nos importa el resultado o no nos importa? Tú dime. No, a mí yo consideraría, pensando como el Vasco Aguirre, con lo que dije en conclusión de lo de Panamá, no le importa el resultado. Entonces, quiere ver a los jugadores en condiciones de visitante, la altura, en otras circunstancias después de un partido con Panamá, el viajar, ahorita que están haciendo esa parte del itinerario, quisiera ver, siendo cuerpo técnico, cómo se comportan esos pero importando o no, eso no dejémoslo de lado. ¿Es favorita Bolivia? No importa el resultado, no es favorita Bolivia. Para no mí es está favorita por encima Bolivia. México. Entonces tendría que ganar México. Sí. ¿Coincides en eso, Chelis? ¿Qué opinas tú de este partido? Es una impertinencia total. Es el único país en el mundo que hace una impertinencia. Es el único país en el mundo que hace esto, que para una liga, para que viajen los de la liga, para conocer a jóvenes que sí tienen un gran futuro, pero que sigue desperdiciando el tiempo. Como que el señor se quiere dormir y amanecer el 11 o el 13 de junio, el día que debute. Ya no aumenta su caudal. Una impertinencia total. La liga es la liga. Y la liga en todo el mundo se está jugando hoy en día. Sí, eso es un hecho y eso es lo que de pronto ha llamado la atención porque como que te tratas de tapar, ¿no?, la cabeza y te destapas los pies y luego al revés y como que no quedas bien con nadie. Esa a la mexicana. Ojo. Pero tú no respondiste a la pregunta.
Para mí ¿Es favorito Bolivia? favorito Bolivia. Por el hecho de que son el estelar. Favorito Bolivia. Mira, le ganaron en el último partido del eliminatorio. Cierto que Brasilia tenía su boleto y no mucho que ver, pero no deja de ser Brasil. Brasil B o Brasil C. No, era Brasil B. Era Brasil B. Le ganó 1-0 Bolivia en Bolivia a Brasil. Carlos Lampe estaba ahí, bien el partido. Enzo Monteiro, ahí estaba ahí, bien el partido. Moisés Paniagua, está ahí, bien el partido. Efraín Vaca en medio campo, Diego Molina. O sea, es ese mismo equipo, deciré. O sea, no sé si la gente en general está como consciente de que es un equipo que además en Bolivia, no sé si alguna vez tuviste oportunidad de jugar en Bolivia, es complicadísimo, ¿no? Para todos los equipos que en algún momento se han parado ahí. Y los antecedentes dicen, más allá del ranking FIFA, pero que es una buena referencia, los antecedentes dicen que en esta tercera etapa del Vasco, México ha vuelto a ganar en CONCACAF, pero fuera de, digamos, contra el resto del mundo, no puede. Sí, ¿no? No puede. El año pasado, después de ganar contra la Estados Unidos que sea, México ganó, merecidamente. 6 partidos más en el año, 0 ganados, 4 empatados, 2 perdidos contra 4 sudamericanos y 2 asiáticos. Entonces, lo de ayer es otra vez, le ganaste a un rival de CONCACAF. Sí. Otra vez, México en CONCACAF ha vuelto a ganar. No gusta, no golea, no, pero gana. No es poca cosa. Ganó Nations League en marzo y luego ganó Copa Oro en el verano. Pero contra el resto del mundo México no ha podido. Y no veo por qué poder contra Bolivia en Bolivia si tú ni siquiera llevas a tu mejor selección. Cierto. Son los seleccionados de la Liga MX. ¿Coincides conmigo? Entonces Sí, claro, Bolivia es favorita. Bolivia. Pero qué buena prueba para estos mexicanos. Totalmente. Eso sí, que ahí también estoy con Desi en un partido amistoso o de preparación. Me parece que son más relevantes las formas y las sensaciones que el resultado final. Es que por ahí empezamos. Pero sí sirve ganar, Desi. Sí, porque de si acuerdo, ayer el claro. juego queda 0-0, aunque México tuviera la pelota, intentara, generara. No, sí sirve. Sí sirve, aunque haya sido con un autogol. Sirve ganar. Siempre sirve, de eso Sí sirve. sirve, sí Obvio, sirve. porque no es lo mismo seguir Sí sirve. trabajando con 2 victorias, Así hablando de es. estos 2 No, pero el juicio- con intermitencia, sí sirve. Tu mismo juicio sí va a ser distinto si gana, o sea, es inevitable meter en la ecuación el resultado. Sí. O sea, de verdad sí te puedes abstraer del resultado, deciré. Sí, por el tipo de seleccionados que fueron en esta convocatoria. El tipo de convocatoria de este momento. De acuerdo. No es fecha FIFA. De acuerdo. Están viendo jóvenes que no han jugado juntos. Al final, el Pero- resultado tiene que ser plan B, o sea, va en segundo término. Prioridad. Bueno, Prioridad. segundo término Las de su- formas, sí, totalmente. En los amistosos. Como luego, en los juegos oficiales, hay que a veces ganar a como de lugar. Totalmente, totalmente. Vamos a evaluar a todos los jugadores que participaron ayer en el partido entre Panamá y México. Aprobado, reprobado, pues es tan sencillo como estás en la lista o no estás en la lista, ¿no? Ok, ese va a ser el plano? para Aprobado, reprobado, después de lo Dale. visto ayer. Ok. No de si se considera y cómo juega No, Chivas. pero fíjate lo que dice. Ayer. ¿Aprobado o reprobado de ayer o aprobado para estar en el Mundial o reprobado para no estar en el Mundial? Son No, de distintas. ayer. De ayer. De ayer. Nada más. De ayer. Ok. El tal Arrangel. Es aprobado. Aprobado. No le Rick. exigieron más que cortar centros. Exacto, pero muy está poco bien. exigido. ¿no? Y una bajita. Richie Ledesma. Richie aprobado. Ledesma. Aprobado. ¿Aprobado? Ok. No me detengo hasta que haya una versión encontrada. Víctor Guzmán. Aprobado ayer. Aprobado Estamos ayer. hablando de eso. Ayer. Sí, ayer. O sea, que sigan la contienda Y no al lo menos para, atacaron. para, Sí, para ayer. ser evaluados, ¿no? Eduardo Águila. Aprobado. Igual, aprobados. Cotorro González. Yo lo reprobé desde el principio en mi primer comentario. No sé qué piensen ustedes. Para Deciré. mí, reprobado. Para mí, oye, al límite, aprobado. Aprobado. Bueno, ahorita le vamos a preguntar a Chelis. Lo voy a dejar en el centro porque tú, un ¿Lo reprobado, repruebas? yo lo repruebo. Sí, es que Es Creo que Gallardo ayer se ganas con bajó. Gallardo entró y de inmediato línea de fondo, Sí. centro, autogol, y sabemos que Mateo Chávez juega en Europa Y lleva Gallardo, mano. Normalmente juega de lateral o carrilero. En Toluca. Lateral. Línea de Y 4. Brian González, Sí, de carrilero, carrilero, línea De carrilero. Claro, por claro. eso yo dije que al límite. Para mí está Sí, está aprobado. libre. Ahora, si Gallardo sale y pone un buen partido, que yo creo que Gallardo va a ser titular contra Bolivia, Claro. se acabó el Pero Mundial estamos, para pero no Cotorro. estamos ¿no? hablando de titulares. Puede ser la suplencia de Mateo Chávez. Creo que ese es el tiro del Cotorro. Por eso lo pongo al límite. Pero por puede más que el aparato chivermano ahí. El aparato está con empuje. todo. Sí está. El aparato- O sea, la No, maquinaria yo- está yo aceitadita. soy como el Vasco Aguirre. No Yo lo digo veo por ti. camisetas, yo pero veo ahí va. rendimiento. Estoy de acuerdo. Pero Rendimiento. No me interesa cuál vistas. Luis Romo. Rojo o azul. Romo para mí
Aprobadísimo. Aprobado ayer, ¿no? Para mí, reprobado. Para ti reprobado, espérame tantito. Aquí, mira, te voy a decir una cosa. Yo puse un tweet o un ex diciendo al minuto 38, Romo tiene mucha dificultad cuando a sus espaldas, con un rival veloz, que le ganan las espaldas brincando las líneas, él tenga que hacer un movimiento para hacer la cobertura, se lo llevan a velocidad. La amonestación que tuvo el minuto 38 fue a partir de esa seguidilla de descripciones que te acabo de decir. Esto es el parámetro de Panamá, ABC, no me interesa. Pero tiene esa jugada que para mí no puede presentarse, por más que juegue sobrado, le dio limpieza, estuvo en las salidas, dio trazos perfectos para la ofensiva, eso espectacular. Sí. Pero a la defensa, que es como un líbero, como un contención escudo, tiene que ser más preciso en esas llegadas para evitar eso. Yo lo que la cuestiono velocidad, es... por eso lo repruebo, por eso. ¿Dónde? Tú lo repruebas, fíjate que ya me puede fui. ser, Pensé que nos íbamos a ir ya con la cargada de la aprobación. Y aparte- Yo también cuestiono, Romo, Romo, ¿dónde? Ese es el tema. Romo, ¿dónde? Mira, O sea, Ese es su problema. en la lista estelar, ¿no? O sea, ¿dónde lo vamos a poner? Que en selección, cuando salió esta convocatoria, apareció entre los mediocampistas. Mediocampista. Medioampistas estaba Suplente de Edson o de Lira, ¿no? Yo Probablemente. creo que son las mismas funciones, ¿no? Es ahí donde Exacto. se puede debatir. Marcel Ruiz, ¿aprobado o reprobado? Ayer no trascendió, pero aprobado, ¿no? No sé, de sí. Pues es que si no hizo nada y lo apruebas, pues dale. Pero- Trascendente. O sea, ¿tú lo repruebas? No, aprobado. No, Aprobado. Me gusta tu exigencia. Se enojó, se enojó. Qué bueno que Me no encanta fuiste mi maestra en la escuela. No me enojé. Es que hay futbolistas que no pasa nada con ellos y no le tiramos y no pasa nada. Y están ahí, como Marcel, como el Piojo Alvarado. Pero tampoco creo que dio un mal partido, Marcel Ruiz. Exactamente. ¿O crees que dio un mal partido? No, por eso lo apruebo con 7. Aprobado, bueno, sí, apenitas. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más, porque hoy sí hay mucho de qué hablar. Hoy no es un programa más, hoy no es un análisis cualquiera. Hoy estamos frente a una realidad que incomoda, que molesta y que divide, porque cuando uno escucha que, a menos de 5 meses del Mundial, hay 62 jugadores convocados a la selección mexicana. La primera reacción es preguntarse si de verdad sabemos lo que estamos haciendo o si seguimos caminando sin rumbo, improvisando, inventando, tratando de tapar huecos cuando el tiempo ya no alcanza. 62 jugadores. Se dice fácil. Se escucha hasta normalizado, pero cuando lo piensas con calma, cuando lo pones en contexto, cuando te acuerdas que no somos Brasil, que no somos Argentina, que no somos Francia, que no somos España, la cifra empieza a pesar. Porque una selección que aspira a competir de verdad no necesita 62 nombres, necesita 11 claros y 4 o 5 que cambien partidos. Nada más. Todo lo demás es ruido. Y aquí empieza el gran debate, porque hay quienes defienden esta lista extensa, diciendo que es un trámite, que es una lista preliminar. Que no significa que vayan a jugar los 62, que es solo para sentir jugadores, para conocerlos, para tener un universo amplio en caso de lesiones. Y sí, ese argumento existe y tiene lógica hasta cierto punto. Pero también hay una pregunta incómoda que no se puede esquivar. A menos de 5 meses del Mundial, ¿de verdad seguimos viendo jugadores? Porque ver jugadores es parte de un proceso largo. No del cierre de un proceso. Ver jugadores hacia 2, 3 años del Mundial, no cuando ya deberías estar afinando detalles, trabajando automatismos, consolidando sociedades, puliendo el 11 base. Y cuando a estas alturas sigues probando, el mensaje que se manda es claro, aunque no se quiera decir, no hay certezas. Y eso es lo que más preocupa, no el número en sí, sino lo que refleja. Refleja que no hay una columna vertebral sólida, refleja que no hay un 11 que genere consenso, refleja que seguimos buscando respuestas cuando el reloj ya está encima. Y eso, en un mundial, se paga, porque el mundial no perdona improvisaciones. El mundial no te da tiempo para sentir al jugador. El mundial te exige tomar decisiones firmes, confiar en ellas y sostenerlas incluso cuando el partido se complica. Y hay, la sensación que deja la selección mexicana es que todavía no sabe quién es, y ojo. Esto no es un ataque personal a Javier Aguirre. Al contrario. El vasco es el técnico con más procesos mundialistas en la historia de la selección. Es un hombre con experiencia, con carácter, con personalidad, alguien que entiende mejor que nadie lo que es dirigir en medio de la presión. Precisamente por eso, la exigencia es mayor. Porque si alguien sabe lo que implica llegar tarde a las definiciones, es él. Y el propio Aguirre lo ha dicho, no le cierra la puerta a nadie. No quiere ser injusto, entiende que hay lesiones, que hay situaciones fuera de control, que hay jugadores que venían siendo importantes y hoy están fuera. Todo eso es verdad, pero también es verdad que no puedes construir una selección sobre la excepción permanente, porque cuando todo es excepción, nada es regla,
y una selección necesita reglas claras, necesita jerarquías, necesita roles definidos. Necesita saber quién es titular, quién es recambio, quién entra cuando el partido quema. Y hoy eso no está claro. Y entonces aparece el discurso del funcionamiento, de las sensaciones, del jugar mejor que el partido anterior, y sí. Jugar mejor es importante, nadie lo discute. Pero cuando llevas 6 partidos sin ganar, cuando vienes de empates grises y derrotas dolorosas, el resultado deja de ser anecdótico. El resultado empieza a importar no como fin último, sino como respaldo al proceso. Porque el fútbol profesional no vive solo de intenciones, vive de hechos. Y las sensaciones, si no vienen acompañadas de resultados, se convierten en palabras vacías. Y eso lo sabe el aficionado, lo sabe el jugador y lo sabe el propio cuerpo técnico. Y aquí entra otro tema clave, la obsesión con llamar selección C al rival. Panamá C, Estados Unidos C. Siempre que juegan contra México parece que el rival es C, y eso, lejos de ayudar, termina jugando en contra. Porque genera una presión artificial, porque minimiza al rival y porque, cuando el partido se complica, la narrativa se te viene encima, la realidad es mucho más simple. Hoy es la Liga MX contra la Liga Panameña. Jugadores locals contra jugadores locals. Sin europeos. Sin figuras. Y desde ahí hay que analizar el partido. No desde la soberbia, no desde el desprecio, sino desde la obligación de mostrar superioridad en la cancha. Porque si no puedes mostrar superioridad contra un equipo alternativo, con jugadores jóvenes, con un técnico que ni siquiera pudo entrenar normalmente por una infección estomacal, entonces el problema es tuyo, no del rival, tuyo. Y por eso el partido contra Panamá, aunque no sea fecha FIFA, aunque sea de preparación, aunque el resultado no importe, según algunos. Sí importa. Importa porque es una prueba de carácter. Importa porque es una oportunidad para cortar la racha. Importa porque es una señal hacia adentro del vestidor. Y aquí es donde aparece un concepto interesante que se ha mencionado, el fútbol orgánico. Las asociaciones naturales. Jugadores que se conocen, que entrenan juntos todos los días, que ya tienen automatismos, que no necesitan pensarlo todo. Y ahí entra Chivas, con 8 convocados. Como una base potencial para generar esa química. No se trata de poner a los 8 juntos porque sí. Se trata de aprovechar sociedades que ya existen. Ledesma por derecha, Tala en la portería, Romo, Alvarado, jugadores que ya se entienden, que hablan el mismo idioma futbolístico. Eso, en teoría, debería ayudar a reducir la improvisación. Pero, otra vez, esto es una solución parcial, porque una selección no puede depender solo de bloques de clubes. Tiene que tener una idea que los englobe a todos. Tiene que ser reconocible más allá de los nombres. Y aquí volvemos al punto de fondo, ¿ilusiona esta selección? Para algunos sí, para otros no. Y esa división es peligrosa, porque refleja una falta de conexión emocional. Hay quienes irían al Mundial por el evento, por el espectáculo, por la experiencia, no necesariamente por la confianza en el equipo. Y eso dice mucho, porque antes, el aficionado iba ilusionado, o iba con dudas. Y esas dudas no nacen de la nada, nacen de lo que se ve en la cancha, nacen de la sensación de que seguimos sin rumbo claro. Y aún así, hay optimismo. Hay quienes creen que México puede competir. Hay quienes confían en que Aguirre, con su experiencia, sabrá cerrar el proceso a tiempo. Hay quienes creen que estos partidos sirven para filtrar, para mandar mensajes, para que algunos jugadores se suban al tren y otros se queden fuera, y puede ser. El fútbol siempre deja espacio para la sorpresa. Siempre hay jugadores que aparecen a última hora. Siempre hay decisiones que cambian el rumbo. Pero apostar a eso como plan principal es peligroso, porque el más vale tarde que nunca, no. Siempre aplica en un mundial. A veces, simplemente es tarde, y aquí seguimos, debatiendo, analizando, porque eso es lo que provoca esta selección. Conversación constante. Y mientras haya conversación, hay exigencia. Y mientras haya exigencia, todavía hay esperanza. Y esa esperanza, aunque muchos la cuestionen, es lo único que mantiene vivo este proceso. Porque si algo queda claro, después de escuchar todas las posturas, todas las voces, todos los argumentos, es que nadie está completamente convencido, pero tampoco nadie está completamente rendido. Y eso, aunque parezca contradictorio, define perfectamente el momento actual de la selección mexicana. Un equipo que genera dudas, pero que todavía no pierde del todo el beneficio de la expectativa. Porque si de verdad estuviéramos convencidos de que no hay nada que hacer, la discusión sería mucho más corta, mucho más fría, mucho más indiferente. Y no lo es. Es intensa, es larga, es apasionada, porque en el fondo todavía existe la sensación de que algo puede cuajar, de que todavía se puede ordenar el caos, de que todavía se puede encontrar un once que represente de verdad al país. Pero el problema es que el tiempo ya no juega a favor.
Menos de 5 meses antes del Mundial no es un escenario para seguir acumulando dudas. Es un escenario para empezar a despejarlas. Y cuando sigues hablando de universos amplios, de listas extensas, de evaluaciones constantes. El mensaje implícito es que todavía no sabes a quién confiarle el barco cuando venga la tormenta. Y en un Mundial, siempre hay tormenta, siempre hay un momento crítico, siempre hay un partido que se tuerce, siempre hay un error inesperado. Y ahí es donde se ve la diferencia entre un equipo trabajado y uno improvisado. El trabajado ajusta, reacciona, se recompone. El improvisado se desordena, entra en pánico. Se rompe. Por eso el debate sobre los 62 convocados va mucho más allá del número. Es una discusión sobre planificación, sobre prioridades, sobre claridad. Porque nadie está diciendo que esos 62 no tengan calidad individual. El problema es que no puedes construir una identidad con 62 nombres. La identidad se construye con continuidad, y continuidad es repetir alineaciones, es sostener sociedades, es permitir que los errores se corrijan dentro del mismo grupo, no cambiando de piezas cada vez. Es generar confianza mutua entre jugadores y cuerpo técnico, y eso requiere decisiones firmes. Y aquí aparece otra palabra que incomoda, jerarquía. Porque la jerarquía no siempre coincide con el momento, pero tampoco puede ignorarse. Un equipo necesita referentes claros. Necesita saber a quién mirar cuando las cosas se complican. Y hoy, esa jerarquía no está bien definida. Hay líderes silenciosos, hay líderes de vestidor, hay líderes de palabra, pero pocos líderes futbolísticos que carguen al equipo en la cancha. Y eso no se soluciona con discursos motivacionales. Se soluciona con roles claros. Por eso el Vasco Aguirre manda mensajes públicos. Dice que hay jugadores que son de selección y otros que no tanto. Dice que no respeta jerarquías si no ve compromiso. Dice que el que le convence juega y ese discurso es sano. Es necesario, pero también tiene que traducirse en hechos, porque si mandas mensajes, pero sigues dudando, el mensaje pierde fuerza. El jugador necesita claridad, necesita saber qué se espera de él, necesita saber dónde está parado. Y la incertidumbre constante termina desgastando. Y aquí entra otro factor que no se puede ignorar, la presión del entorno, la televisión, las redes, la opinión pública. Todo eso influye, porque cada decisión es analizada, criticada, amplificada. Y en ese contexto, no es fácil sostener una idea, pero el técnico de selección tiene que aprender a convivir con eso, tiene que tomar decisiones pensando en el Mundial, no en el programa de mañana. Tiene que asumir el costo de equivocarse. Porque el peor error es no decidir, y por eso estos partidos, aunque muchos los quieran minimizar, son claves, porque son de los últimos escenarios donde todavía puedes ajustar sin consecuencias definitivas, donde todavía puedes probar un sistema, un jugador, una sociedad. Pero cada prueba debería estar cada vez más enfocada, cada vez más cerca de lo que quieres ver en el Mundial. No puedes seguir probando por probar, no puedes seguir acumulando nombres sin un criterio claro. No puedes seguir hablando de procesos abiertos cuando el cierre está tan cerca. Y ahí es donde el aficionado empieza a perder la paciencia. Porque el aficionado entiende el contexto, entiende las lesiones, entiende que no todo es inmediato, pero también entiende el reloj. Y el reloj no se detiene. Por eso la ilusión es frágil. Porque depende de señales, de pequeños avances, de partidos donde se vea algo distinto. De OND, se note una idea más clara, donde se perciba que el equipo sabe a qué juega. Y ahí, esas señales son intermitentes. Un buen tramo aquí, una buena asociación allá, pero sin continuidad, sin solidez, sin una sensación de control, y aún así. Hay quienes confían en la experiencia del Vasco, confían en que cuando llegue el momento, el equipo se ordenará, confían en que los lesionados regresarán, confían en que los roles se definirán. Puede ser. El fútbol siempre deja espacio para el optimismo, pero también castiga la ingenuidad, y pensar que todo se va a acomodar solo en los últimos meses es un riesgo enorme. Por eso este debate no es exagerado, no es catastrofista, es necesario, porque obliga a mirar de frente la realidad, a aceptar que no estamos donde quisiéramos estar, a reconocer que hay trabajo pendiente, mucho trabajo, y mientras ese trabajo no se vea reflejado de manera consistente, la duda se gira ahí, la discusión se gira ahí, la división se gira ahí. Pero eso no es malo. Es síntoma de que importa, de que todavía duele, de que todavía hay algo en juego, porque el día que dejemos de discutir, de exigir, de cuestionar, ese día sí habría que preocuparse. Por ahora, seguimos observando, analizando, esperando señales, porque el Mundial está cada vez más cerca, y el margen de error cada vez más pequeño,
ese margen de error reducido es precisamente lo que convierte cada decisión en algo trascendental. Porque ya no estamos en la etapa donde se puede justificar todo con la palabra proceso. El proceso existe, sí, pero también tiene plazos, tiene momentos clave, tiene fechas límite. Y hoy la selección mexicana está justo ahí. En ese punto, donde el proceso tiene que empezar a mostrar forma, estructura y convicción. Porque cuando un entrenador convoca a 62 jugadores, el mensaje hacia afuera puede ser de apertura, de justicia, de observación amplia. Pero hacia adentro, para el jugador, puede convertirse en incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se extiende demasiado, termina afectando el rendimiento. Porque el futbolista no sabe si un error lo saca del radar o si un buen partido realmente lo acerca al mundial. No sabe si tiene margen para crecer o si está siendo evaluado bajo una lupa implacable. Y esa tensión se nota en la cancha. Se nota en jugadores que juegan con miedo a equivocarse. Se nota en decisiones apresuradas. Se nota en pases seguros. Cuando el partido pide riesgo, porque el miedo a quedar fuera pesa más que la ambición de ganar. Por eso la claridad es tan importante en esta etapa. No claridad absoluta, porque eso sería imposible. Pero sí una base sólida. Un once que se repita. Una columna vertebral, reconocible. Un esquema que no cambie cada partido, porque la repetición genera confianza. Y la confianza mejora el rendimiento, y hoy la selección mexicana no transmite esa confianza. Transmite esfuerzo, transmite intención, transmite ganas, pero no transmite seguridad. Y eso, en un mundial, es una diferencia enorme. Porque cuando un equipo se siente seguro, el rival lo percibe, cuando no. También, por eso la discusión sobre si el resultado importa o no termina siendo engañosa. Porque el resultado importa como consecuencia de una idea bien ejecutada. No importa solo por el marcador. Importa porque valida el camino, porque refuerza la confianza, porque reduce la ansiedad. Y aquí es donde muchos se contradicen, porque dicen que el resultado no importa, pero celebran cuando se gana y se preocupan cuando se pierde. Porque en el fondo saben que el fútbol profesional se mide en resultados, aunque no sea lo único. Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando, los partidos de preparación se van acabando, las ventanas se reducen, y pronto llegará el momento, donde ya no habrá espacio para corregir. Por eso el Mundial 2026 no puede verse solo como un evento lejano. Es una fecha concreta que condiciona todo lo que se haga hoy. Cada convocatoria, cada alineación. Cada discurso debería tener ese objetivo en mente. Y eso implica tomar decisiones que no siempre serán populares. Implica dejar fuera jugadores queridos. Implica apostar por otros que generan dudas. Implica asumir riesgos, porque sin riesgo no hay cambio. Y aquí es donde el Vasco Aguirre tendrá que demostrar por qué es el técnico con más procesos mundialistas en la historia de México. Porque la experiencia no solo se mide en partidos dirigidos, se mide en la capacidad de leer el momento, de entender cuándo probar y cuándo cerrar, de saber cuándo escuchar y cuándo decidir. Porque si algo queda claro es que no se puede complacer a todos. Siempre habrá críticas, siempre habrá desacuerdo. Y el técnico tiene que vivir con eso. Tiene que confiar en su lectura, tiene que asumir la responsabilidad. Y mientras tanto, la afición seguirá dividida. Habrá quienes confíen hasta el final, habrá quienes no crean hasta ver resultados. Habrá quienes vayan al mundial por la experiencia y no por la ilusión deportiva. Y todas esas posturas son válidas, porque nacen de lo que se ha visto en la cancha. Pero lo que no es válido es conformarse. Lo que no es válido es normalizar la mediocridad. Lo que no es válido es bajar la exigencia para proteger sentimientos. ¿Por qué? La selección mexicana no es un proyecto personal, es un patrimonio colectivo. Y como tal, merece ser analizada con honestidad, con rigor, con espíritu crítico, y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se seguirá haciendo, porque mientras haya dudas, habrá debate, y mientras haya debate, habrá exigencia, y tal vez, solo tal vez, esa exigencia constante sea el empujón que necesita el equipo para reaccionar, para ordenar ideas, para encontrar un rumbo claro, porque el talento está ahí, no sobra, pero está. La experiencia también. Lo que falta es unir las piezas, darle sentido, convertir la intención en identidad. Y ese es el verdadero reto. No ganar un amistoso, no callar críticas por una noche, sino construir algo que se sostenga cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue el mundial, cuando el estadio esté lleno, cuando el país entero esté mirando, cuando no haya margen de error. Ese día, todo lo que hoy se discute tendrá sentido, para bien o para mal. Y hasta entonces, seguimos aquí, hablando, analizando, exigiendo, porque el fútbol mexicano no necesita silencio, necesita claridad, necesita decisiones, necesita carácter,
Y esta historia, todavía, no ha escrito su último capítulo.